¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Comenzamos orden del día con el intento de una síntesis de todo lo que aconteció ayer con la vida parlamentaria, con reuniones de comisión en torno al Super Rigi. Se reunió la Comisión de Mujeres y Diversidad. También se reunió todo lo vinculado con el tema debate previo en torno a la ley de lobby y la bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público. Todo esto junto con el dato periodístico de la noche que se venía cocinando durante el día, que era la presentación de la declaración jurada del jefe de gabinete y declaraciones en La Nación Más sobre cómo es la conformación de esta declaración jurada y sus próximos pasos. Así que por acá estamos en este orden del día. Comienzo saludando primero a ella, Carolina Ramos. ¿Cómo estás, Pato? Bien, Ramos, buena mañana, andás? buen jueves. Bueno, como bien dijiste, una síntesis de todo lo que sucedió ayer. Sí. Super Rigi, ley de lobby son las leyes del Poder Ejecutivo que se están tratando y que seguramente vayan a dictaminarse, Pato, la semana que viene, porque la intención del oficialismo es armar una sesión en principio para el día 24, en pleno mundial y entre dos partidos de Argentina, ya que estamos hoy en la previa del inicio del campeonato, recordamos eso. Vamos a estar charlando también de un dictamen que sí se firmó en la Comisión de Mujeres y Diversidades, que tiene que ver con declarar la emergencia en materia de violencia de género. Y, por supuesto, todas las repercusiones parlamentarias del caso Adorni, porque esto obviamente no es ajeno al Congreso. Ya hay algunas voces que están marcando, bueno, contradicciones en lo que declaró Adorni en este mismo recinto el día 29 de abril y lo que declaró ayer en una entrevista periodística y lo que se ve reflejado en su declaración jurada. Así que vamos a charlar también de ese tema. Lo escuché o lo leí en las redes a Maximiliano Ferraro, por ejemplo, anoche. Y te pregunto, ¿Adorni tiene que pasar por el Senado? ¿Tiene que dar la visita habitual? Exactamente. Adorni estuvo acá en Diputados el día 29 de abril dando su informe de gestión. Aunque la Constitución marca que tiene que ir una vez por mes al Congreso, el mes de mayo se lo salteó. Esto es un dato objetivo, no vino a ninguna de las dos cámaras. Ahora le tocaría ir al Senado. Se supone que debería ser en lo que queda del mes de junio, ¿no? Sí. Todavía no hay fecha. En la oposición ya están presionando para que el jefe de gabinete se presente y que cumpla lo que él decía que venía a cumplir, que es la Carta Magna. Ahí estamos, voy con los títulos, pero antes, señor Solabarrieta, buenos días. Títulos, a ver, ¿de qué hablamos? Muy bien, títulos, 11 de la mañana, 2 minutos, a ver. Recordamos, Super Rigi, representantes de cámaras empresariales expusieron sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones. Ahí estamos, dictamen de mayoría para declarar la emergencia en violencia de género. Se dio en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Ahora la iniciativa deberá ser discutida en presupuesto y Hacienda. Ley de lobby. Organizaciones expusieron acerca del régimen de transparencia y publicidad de gestión de intereses en plenario de comisiones. Bueno, y lo dicho, lo planteó Caro, uno de los grandes temas ayer es el Super Rigi. Recordamos que ya hay Rigi, esto es régimen impositivo para grandes inversiones, básicamente destinado al sector minero, al sector petrolero, litio, gas. Este es el Super Rigi para otro tipo de inversiones. Están los reclamos de sectores productivos vinculados con la producción hortícola, por ejemplo, en Río Negro, y otros que dicen
Si hay RIGI y super RIGI, por favor atendamos también a sectores pymes. Habrá que ver qué es lo que pasa con eso. Pero mientras tanto, testimonios de lo que pasaba ayer. Primero, el diputado José Núñez, hombre de la provincia de Santa Fe. A ver. Desde el PRO celebramos cualquier incentivo a la atracción de inversiones, creo que eso está muy bien, pero me preocupa que este gobierno había dicho que había un festival de regímenes especiales y hoy está haciendo también lo mismo. Creo que habría que tener también una mirada puesta en los que ya tienen inversión en la Argentina. Por ejemplo, nuestra provincia, los productores agropecuarios, hay mucho por aportar ahí, porque al Super RIGI le damos beneficio como por ejemplo la baja de ganancia, que yo estoy de acuerdo en bajar el impuesto a la ganancia, pero tiene que ser para todas las actividades, no para alguna en especial o para alguien en particular. Yo celebro que no se le cobren derechos de exportación a los insumos de bienes y servicios que tengan que importar las compañías que se tienen que radicar en la Argentina con el Super RIGI. Pero no entiendo por qué se le cobran por qué se le cobran aranceles a productos y servicios o maquinaria al campo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le bajamos también los aranceles a cero a la producción agrícola, que es el principal motor de la Argentina, la que está sosteniendo a este gobierno con las retenciones? ¿Por qué al Super RIGI le sacamos los derechos de exportación y al campo lo castigamos con 24% de derechos de exportación a la soja? Entonces creo que ahí es donde hay una contradicción y a nosotros nos ponen en una situación incómoda porque, de nuevo, somos pro atracción de inversiones, pero por otro lado, a los que ya tienen la inversión acá, a las industrias y al sector agropecuario, se lo castiga. Bueno, claro. Súper interesante, ¿eh? Súper interesante la posición de Núñez, porque está reflejando reparos en el bloque de Provincias Unidas, que parece ser que no está acompañando por lo menos tal cual vino el proyecto del Ejecutivo. Efectivamente, porque bueno, es gente de Santa Fe que plantea puntualmente, yo no lo había escuchado, él representa los intereses de la Pampa Húmeda, productores de trigo, de soja, de maíz. Yo había escuchado a productores frutihortícolas de la provincia de Río Negro planteando lo mismo, ¿no? Uno decía, si yo voy a instalar un galpón donde le voy a dar trabajo a 300 recolectoras, ¿por qué no voy a tener ventajas impositivas, efectivamente? Sí, y esta semana te agrego, viste que hubo un plenario de las comisiones de comercio y de pymes, que preside justamente Provincias Unidas, Juan Brugué y Pablo Farías, recibieron a la UIA y a la CAME. Fue muy interesante ese plenario porque la UIA, por ejemplo, planteó también esto, ¿no? Si vamos a hacer un RIGI, que eso traccione la producción local y que haya beneficios para proveedores locales, ¿no? De modo tal que no me animaría a decir que el Super RIGI tiene el camino tan allanado. Claro. Seguramente tenga modificaciones este proyecto. A ver, vamos ahora con una diputada ex-pro, diputada libertaria, Silvana Giudici, que dice esto. A ver. No es complementario ni es una ampliación del RIGI. El RIGI fue una iniciativa de un régimen especial que ha dado resultados y ya un nivel de exportaciones por 10.000 millones de dólares, 38 proyectos que se presentaron, 19 que fueron aprobados y termina el 8 de julio. Entonces el Super RIGI se plantea en esta nueva etapa como un régimen especial para inversiones mucho más grandes, 1.000 millones de dólares de piso, con lo cual esperamos posicionar a la Argentina con este instrumento en la competencia de los países que están atrayendo los grandes capitales de inversión del mundo. Hay cuestiones que están en debate, como algunas consideraciones sobre la participación local de las provincias, así que en cuanto ajustemos eso, habrá dictamen. Solamente con ver el resultado de los proyectos ya aprobados del RIGI y el nivel de exportaciones que han generado, por lo menos en el tema de minería, en las empresas radicadas en San Juan, en Catamarca y en Vaca Muerta, se dan cuenta, se ve que no recorren las provincias cuando hablan de que no se generan los empleos suficientes, porque en esas provincias donde los proyectos se desarrollan, las ciudades van cambiando su fisonomía y eso genera no solo puestos de trabajo, sino un futuro de exportación para los productos que estaban subexplotados en la Argentina. Miren solo la balanza comercial y cómo entre gas, oil y litio, hoy la Argentina exporta
lo mismo que exportaba antes solamente con la soja. Bueno, ahí estamos. No hay verdades absolutas, ¿no? Y lo que dice la diputada, mucho de lo que señala es cierto. Es verdad que se genera mucho trabajo en provincias como Neuquén, en provincias como San Juan, pero también es verdad que no se genera trabajo masivo porque la minería, porque el petróleo, porque el gas están absolutamente tecnificados. Entonces, no hay mano de obra intensiva. Las dos cosas son ciertas. Se genera trabajo, pero no en la cantidad suficiente, y esto lo dice cualquier experto, ¿eh? La construcción genera trabajo de manera intensiva porque necesitas muchos brazos dispuestos a levantar una pared. No pasa esto, las dos cuestiones son ciertas. También es verdad que ingresan dólares, que me parece que por acá está la cuestión, que sería bueno el debate. ¿Para qué al gobierno le sirve el RIGI y le sirve el Super RIGI? El gobierno, como todos, necesita dólares. Muchos dólares, porque a lo mejor hay una dolarización de cartera el año que viene por las elecciones, porque tenemos que pagarle un montón de plata a acreedores y al Fondo Monetario. Entonces es comprensible, porque tenemos que sumar reservas porque te pide el Fondo Monetario. Entonces es comprensible que el gobierno necesite dólares, y si el gobierno necesita dólares, por eso promueve el RIGI y el Super RIGI, que le traen dólares. Esta es la cuestión. Cambio, digo, para el productor agropecuario a lo mejor ese no trae dólares, y por eso los beneficios. Es parte de una cuestión donde, repito, nadie es el dueño de todas las verdades. Son cuestiones parcializadas, pero se discuten las partes, no se discute el todo, y a veces cuesta un poco entenderlo. Señora, ¿alguna cuestión? No, esto va a seguir debatiéndose seguramente la semana próxima. Veremos qué modificaciones, porque claro, ahora todos los sectores saltan a reclamar, Claro. Obviamente es lógico. Esto, recordemos, el Super RIGI es solamente para proyectos nuevos, o sea, no proyectos que estén en marcha, sino inversiones nuevas y en áreas muy específicas vinculadas a inteligencia artificial, procesamiento de datos, infraestructura tecnológica, digo, no es para cualquier tipo de inversión. Así que veremos qué modificaciones tiene esto, qué amplitud muestra el gobierno para modificarlo. Es cierto, la experiencia del RIGI es lo que se expuso ayer, ¿no? Expusieron representantes de las cámaras de minería, por ejemplo, planteando el RIGI como una experiencia exitosa. Muchos más proyectos de los que se pensaba originalmente adhirieron. Pero bueno, la diputada Juiz explicaba, esto no es una ampliación ni una parte 2 del RIGI, es otra cosa. Así que vamos a ver qué nivel de adhesión tiene esto y si en definitiva logra llegar al recinto la semana siguiente, no la próxima, sino la otra. Y lo último, digo, me parece bien debatirlo y debatirlo con la verdad en serio. Nadie niega que las inversiones generan trabajo, obviamente. Lo que pasa es que hay permanentemente aporte tecnológico que te modifica las ecuaciones. Esto no tiene que ver con inversiones del 2026, tiene que ver con la década del 90. Por ejemplo, llegaban, y principios del siglo XXI, grandes inversiones del sector automotriz. Entonces, algunos gobernadores decían, voy a instalar una planta industrial que fabrica autos en mi provincia, tengo trabajo para 1000. No eran 1000, 1000 eran en los 70. Cuando vino en los 90 eran 100 atildados, jóvenes, hombres o mujeres, técnicos mecánicos que manejaban computadoras. Entonces, no era, por supuesto que es muy importante porque hay trabajo para 100, pero no es trabajo para 1000 como se pensaba. Y esto me parece que también pasa con las grandes inversiones en minería, en petróleo y en gas. 11 de la mañana, 12 minutos. Gonzalo Solabarrieta, por favor. Bueno, Pato, vamos a hablar de este nuevo protocolo que propuso el Gobierno Nacional respecto a lo que tiene que ver con las semillas, un tema muy importante para el Gobierno Nacional en esto de la pretensión de aumentar las exportaciones y sobre todo que viene a... Por lo que pude averiguar un poco para entender esto, Pato, porque no es un tema que sea del día a día, sino que básicamente hay que meterse e introducirse para entenderlo, que viene a jugar con estándares de los más imponentes que hay a nivel internacional.
En este caso, la publicación se hizo a través de lo que es el Instituto Nacional de las Semillas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto fue en el boletín oficial, se publicó el lunes, en el comienzo de la semana. Lo que busca básicamente es proteger la propiedad intelectual de las semillas y evitar el uso no autorizado de semillas registradas. Esto... Cuando uno consulta, lógicamente, cuando se habla básicamente de los productores y de la reutilización de las semillas, en este caso, bueno, es para que haya un control un poco más estricto, por eso cuando hablamos de control y hablamos de estándares, justamente de eso se trata. Vamos a ir a la siguiente placa para introducirnos aún más en este tema. Genera básicamente un sistema para el control y la identidad varietal de las distintas variedades, claro, de los granos en el primer punto de entrega. Esta es la base fundamental de este nuevo protocolo que pretende el gobierno nacional, y lo que se espera básicamente es incentivar las inversiones en tecnología agrícola y modernizar, en este caso, el mercado agroindustrial. ¿Cómo se produce esto? Bueno, básicamente porque al haber un estándar internacional, se supone que en este caso la tarea, el trabajo que se puede hacer, en este caso con las semillas, puede ser aún mayor con las inversiones. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, del RIGI, ¿no? Hablamos de proyectos que en este caso no tienen que ver con las semillas, pero cuando hablamos de proyectos, inversiones de empresas internacionales que vienen a la Argentina, es básicamente porque vos tenés que generar básicamente una credibilidad, un sustento y sobre todo también tener los mismos estándares para generar la confianza, que es uno de los puntos más importantes. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir repasando los puntos más importantes. Dice, las muestras se tomarán en acopios y plantas registradas con normas oficiales. Estos son los estándares que hablábamos. Solo entidades autorizadas por el Instituto Nacional de la Semilla serán quienes podrán hacer los análisis. Este es otro dato también muy importante. Los resultados serán enviados al productor y al titular de la semilla, y el objetivo es garantizar la transparencia en este pasaje, ¿no? Básicamente de la primera instancia y la segunda. Y en la siguiente placa vamos a ver un dato también importante. Dice, las muestras deberán conservarse durante 60 días corridos. Ese plazo permitirá realizar denuncias en el caso de que se saltee alguno de estos pasos o alguno de estos estándares, y si se detecta el uso indebido, el titular podrá denunciar ante el Instituto Nacional de la Semilla. La muestra quedará además a resguardo de manera oficial. Una de las cuestiones que a mí me comentaban, Pato, es que, a ver, hay voces que posiblemente quienes estén en el mundo del agro te vayan a decir que sí, que es necesario que el gobierno nacional juegue a fondo, como dicen algunos, en ir a los estándares más importantes a nivel internacional. Pero que para poder llegar a generar una aplicación correcta del mismo y proteger sobre todo a los productores de menor índole, bueno, lo que va a tener que trabajar el gobierno nacional es en algún momento lograr llegar a retención cero, algo que no es tan sencillo, que no es tan fácil, pero que un poco va a ser el reclamo o la solicitud o el pedido del sector agropecuario para poder llegar a una buena aplicación de este proyecto. Vamos a ir a la última placa con un dato también importante. El incumplimiento podría derivar en sanciones previstas por la ley de semillas. La normativa alcanza a nuevos cultivadores registrados, exactamente, y busca equilibrar derechos de productores y empresas. Y ahora sí, en la última placa, y antes de escuchar un testimonio importante, Pato, dice que se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales con la aplicación de estos estándares, y la Argentina se alineará, en este caso, o es la proyección, con estos estándares internacionales. Por ejemplo, si hablamos de lo que significa, bueno, nuestro continente, Brasil es uno de los modelos mencionados, aunque la Argentina en este caso daría un paso inclusive más fuerte para ver si puede generar este tipo de inversiones. ¿Te parece si escuchamos al diputado Ardoin, Pato? Dale, que tiene una opinión en este caso sobre el tema que es interesante escucharla.
Desde el año pasado, desde que el presidente Milei firma el acuerdo con Estados Unidos, dentro del acuerdo de Estados Unidos está UPOP 91, que es una nueva reglamentación en lo que es manejo de semillas, genética, tecnología e innovación. Argentina, recordemos, está adherida a UPOP 78 y nunca nos hemos puesto de acuerdo en una muy buena ley de semillas. Argentina necesita una ley de semillas, creo que es el momento de debatirlo. Y en eso estamos desde el año pasado, nos está llevando mucho tiempo, hay posturas diferentes entre los distintos sectores, entre los productores, los innovadores, los que producen la semilla, así que bueno, en eso estamos trabajando, pero es un tema complejo y todavía falta algunos puntos para ponernos de acuerdo. El acuerdo con Estados Unidos propone, tiene que pasar por el Congreso, adherir a UPOP 91, no dice aprobarlo, pero bueno, todo lo indicaría que tendríamos que estar lo más cerca posibles a una nueva ley de semillas, pero te vuelvo a decir, para el que no está en tema, hay posturas diferentes porque habla de uso propio, uso de cuántas hectáreas se pueden quedar, ya hay algunos sistemas que están en la actualidad usándose, entonces bueno, eso es lo que hay que unir. Yo creo que las 4 entidades, más CREA, más APRESID, más los semilleros, están en diálogo permanente y ahí también está sentado el gobierno en esa mesa. Creo que hay una reunión muy importante esta semana y el mensaje a todos es: trate de unir las posturas para cuando llegue al Congreso llegue el proyecto lo más unificado posible y que deje conforme a todos los actores. Bueno, a ver, habrá que ver qué pasa. Pongamos un contexto. La ley de semillas es un intento que tienen los grandes productores, esto es, los que venden semillas, es un intento de que haya una ley sobre el tema de hace por lo menos 20 o 25 años. Con casi todos los gobiernos han intentado una ley de semillas que nunca ha prosperado. ¿Por qué? Porque, bueno, como explica Ardoaín, hay muchos protagonistas en juego. Los más beneficiados serían los vendedores de la semilla. Cuando esto se discute, bueno, ¿quién paga los costos? Ahí aparece el productor, el dueño de un campo chico, hay que ver lo que pasa con el propietario de terrenos más grandes. Están las organizaciones que operan en el campo, como Sociedad Rural, como APRESID, como muchas que tienen que ver con el tema. Y repito, siempre los grandes propietarios de negocios que tienen que ver con la venta de semillas siempre lo intentaron. Hasta acá no lo lograron. Es cierto que el acuerdo que se gestiona por otro lado con Estados Unidos puede ser un facilitador, pero habrá que ver qué pasa porque siempre estaba el intento de los vendedores y la resistencia de los otros sectores que interactúan en la vida del campo en la Argentina. Se verá, pero repito, fue un intento que se reiteró en 3 o 4 oportunidades en los últimos 20 años. 11 de la mañana con 21 minutos, estamos hasta el mediodía. Ramos, me queda pendiente una cuestión. Es más probable que haya sesión en el Senado entre 2 partidos de la selección que acá, ¿no? Bueno, en el Senado está todo dado para que haya sesión la semana que viene. Sí. En principio, entre miércoles y jueves, con la ley de propiedad privada, que viene bastante trabada igualmente. Los aliados estaban muy firmes reclamando cambios. Esa fue la que no se trató el día de los pliegos. La que Patricia Bullrich tuvo que quitar del temario porque empantanaba un poco más todo, ¿no? Ahí, breve paréntesis, se está discutiendo mucho el tema de la venta de tierras. Viste que el proyecto Sí, claro, habilita la libre venta de tierras sin ningún tipo de restricción a particulares extranjeros. Ahí las provincias están un poco poniéndose firmes, veremos cómo se resuelve esa novela. También está previsto que se traten pliegos que se empezaron a tratar esta semana. Uno de ellos, te conté el lunes, el caso de Víctor Pesino, sí. El juez que falló en su momento a favor de la reforma laboral. Impugnado por la UOMA ahora, creo, ¿no? Exactamente, sí. Y que un día después de ese fallo el Ejecutivo envió su pliego, etcétera. Esos serían, en principio, los temas que Bullrich, que hoy está cumpliendo años además, tendría previsto tratar la semana que viene. Ahí estamos, ¿eh? Bueno,
11 de la mañana, 23 minutos, tengo mucho material, tenemos sobre ley de lobby, tenemos mucho material sobre lo que está pasando con este dictamen que se discutió ayer para declarar la emergencia en materia de violencia de género. Así que nada, la pausa y ya venimos a ver. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Ahí estamos, miren imágenes de Buenos Aires, muy cerca de Constitución, un cielo celeste Al fin hermoso. salió el sol, ¿no? Claro, hay que aplaudir. lavar la ropa, Aparte te digo, es uno de los grandes temas de mi vida. No tiene grandes Epa. temas mi vida, no. Pero escúchame, con tanta inteligencia artificial, donde sabemos todo,
A mí me habían dicho en el pronóstico meteorológico que esta semana iba a llover todos los días. Bueno, afortunadamente a veces no aciertan y tenemos un día hermoso con sol, cielo celeste, temperatura agradable, van a pagar doble aguinaldo. ¿Qué más queremos? Claro. ¿Viste? Exactamente. Qué buenas noticias. Bueno. Nada. Bueno, escuchame una cosa. Estamos con Caro Ramos, atenta a todo lo que tiene que ver con varias cuestiones. Empezamos, Ramos, dale. Sí, bueno, en el bloque anterior, Pato, hablamos del Superdigi. Nos quedó pendiente después, charlamos de ley de lobby. Sí, eso. Pero en este caso vamos a hablar de otra comisión que se reunió en el día de ayer, que es la de Mujeres y Diversidad, con la presidencia de la diputada Gabriela Esteves de la provincia de Córdoba. ¿Viste, Pato, que siempre que hay un caso resonante, un femicidio, obviamente que tiene eco en el Congreso, de alguna manera la dirigencia política reacciona? Sí. En este caso es una consecuencia directa del femicidio de Agostina Páez en la provincia de Córdoba. Y una consecuencia directa también del último Ni Una Menos multitudinario, la marcha contra la violencia de género y contra los femicidios. Bueno, de alguna manera la oposición reaccionó, tomó nota y se desarrolló esta reunión que estamos viendo en pantalla, muy picante, Pato, muy fuerte, muchos cruces, muchos cruces que ahora vamos a ver algunos testimonios entre el oficialismo y la oposición, porque la Libertad Avanza no se quedó callado, vino a la reunión y varias diputadas hablaron y plantearon la posición del gobierno respecto al tema de género, muy interesante para charlar. Tenemos placas también al respecto, porque ¿qué es lo que se avanzó? En declarar la emergencia en materia de violencia de género. La palabra emergencia, viste, Pato, que ahora se ha usado mucho, por ejemplo, desde el año pasado con la ley de emergencia en discapacidad. Esto es algo muy similar. Lo que busca es, de alguna manera, reasignar partidas presupuestarias, devolverle fondos a programas de género que fueron desmantelados por este gobierno o recortados, cumplir leyes que no se están cumpliendo. ¿Te acordás la ley Micaela, por ejemplo, de capacitación en materia de violencia de género para funcionarios de los 3 poderes del Estado? Es decir, políticas que se implementaron a lo largo de los años que hoy no se están cumpliendo acabadamente y la oposición está reclamando que se cumplan y que haya recursos para que se lleven adelante. Esto se debatió en el día de ayer, insisto, en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Y el dato político, Pato, es que hubo dictamen de mayoría. Mirá Acá vos. la Libertad Avanza no pudo frenar esto. Y perdóname, para explicar el dictamen de mayoría, ¿cómo jugaron? Porque, bueno, uno imagina que puede estar acompañando Unión por la Patria, la izquierda, pero ¿qué pasó con representantes del PRO, el radicalismo, las provincias? Bueno, ¿acompañaron acá también? vemos. No, el PRO no acompañó, la Libertad Avanza tampoco. UCR no tiene representantes en esta comisión y las provincias jugaron con la oposición. Mirá, las firmas del dictamen de mayoría tenemos Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Innovación Federal, que tiene una representante de Misiones, y el Frente de Izquierda con disidencias de la diputada Miriam Bregman, pero ahí tenés una buena aglomeración opositora que avanzó con este dictamen. La traba que tiene esto es, como siempre, este proyecto va a ir a presupuesto y Hacienda y ahí el oficialismo le pone un freno, ¿no? Es decir, para que esto llegue al recinto, y esto es un dato de la realidad, necesita mayorías especiales, mayorías agravadas, con lo cual es muy difícil que esto se llegue a votar. Perdóname, te hago una pregunta. Porque el proyecto es para declarar la emergencia en materia de violencia de género. ¿Qué gasto implicaría? Te pregunto lo del gasto porque tiene que ir a presupuesto y Hacienda, porque a lo mejor es una aseveración meramente declarativa que no le interesa, no importa presupuesto y Hacienda. No es declarativa, o sea, propone acciones, lo que pasa que no está cuantificado el monto en el proyecto. Lo que hacen es reasignar partidas dentro del presupuesto. El jefe de gabinete tiene esa facultad, que es lo que no ha venido haciendo con universidades y con discapacidad. Bueno, reasignar partidas y que sí en el próximo presupuesto estén reflejadas las partidas para estos programas de violencia de género, que ahora los vamos a detallar. Pero no está un monto específico en el proyecto, ¿no? Eso lo aclaramos. Bien, vamos a la próxima placa para recordar. Los proyectos que se tomaron de base fueron uno de la diputada Nancy Sand de Corrientes, Unión por la Patria,
y el otro de Esteban Paulón de Provincias Unidas, que en realidad lo presentó en su momento Mónica Fein, Enrique Esteves, ¿te acordás? Sí, de me acuerdo. Santa Fe? Socialista. Presentaron esta iniciativa que declara la emergencia por el término de 2 años. Y ahora sí vamos a ver cuáles son las medidas concretas, porque, insisto, esto no es declarativo. Si bien el título es declarar la emergencia, debajo de ese título tenés un montón de medidas a cumplir. Vamos a la próxima placa. Uno de los temas es la ley Micaela. Hoy no se está ejecutando, es una capacitación de género para los 3 poderes del Estado. Y esto no es menor, Pato, porque en el Poder Judicial se habla mucho de la falta de perspectiva de género. En la toma de declaraciones, por ejemplo. Sí, o en la carátula de los temas, o en hablar de homicidio y no de femicidio, porque el femicidio es un agravante del homicidio, porque está hablando de odio de género, ¿no? Bueno, el Poder Judicial todavía tiene un sesgo machista. No hablo solo del caso Agustina, hablo de casos en general. Sería importante que la justicia avance con estas capacitaciones de género. Y no estamos hablando tampoco de ideología de género. No hay comisarías de la mujer, por ejemplo. También, claro, también. Exactamente. Que eran atendidas por mujeres, sí. Exactamente. Sí. Bueno, otras medidas. Patrocinio jurídico gratuito y especializado para las víctimas. Programas de fortalecimiento para dispositivos territoriales. Esto es para todos los refugios. Cuando las mujeres sufren agresiones o violencia de género, que se les puedan habilitar refugios, hogares de tránsito donde puedan ir a parar. Sistema unificado y coordinado de alerta es otra de las cuestiones. Vamos a la próxima placa. Alerta temprana y localización inmediata. Campañas de difusión educativas. Muchas mujeres hoy no saben, cuando sufren una situación de violencia de género, no saben simplemente a dónde acudir. A dónde tienen que acudir, si hay comisarías de la mujer, si hay otros tipos de dispositivos. Bueno, avanzar con campañas de difusión, de educación. Está la línea 144, que la oposición está denunciando que está siendo desfinanciada. Otro tema, asistencia financiera a provincias con recursos extraordinarios del Tesoro Nacional. Y también acá sí se crea una asignación presupuestaria que sería una asignación especial para las víctimas de violencia de género, que sería de un piso de un salario mínimo vital y móvil. Eso lo establece el proyecto de ley. También pongo otros ejemplos que no están en las placas. Darles incentivos a las empresas para que contraten a mujeres que hayan sido víctimas de violencia, que puedan tener más días de licencia por violencia de género. Hay muchísimo en lo que trabajar. Es un tema súper interesante y una problemática que, si bien es cierto que bajaron los femicidios, en el año 2025 hubo una baja del 12%, si no me equivoco, y se dijo en el día de ayer. Lo cierto es que es una realidad estructural y que más allá de femicidios más, femicidios menos, hay un promedio que se mantiene, que es de un asesinato de mujeres por motivo de género más o menos cada 36, 40 horas. Perdóname. Eso no cambia. Caro, te pregunto, fue un proyecto presentado por la cordobesa Esteves. Vos me decías que fue una reunión picante. Sí, y tenemos testimonio. Los voceros o las voceras del oficialismo, ¿quiénes eran? Sí, muy interesante, y tenemos el testimonio de Lorena Petrovich, pero arrancamos, vamos en orden. Claro. Contámelo. Vamos primero el testimonio de Nancy Sand. Contámelo. No, pero tenemos placas. Tenemos placas, sí, dale, contextuales. Perfecto. Ahí, sí, claro, ahí perfecto. Está. Tenemos placas de la diputada Sand, ahí está. De Unión por la Patria, que dijo: es lamentable venir una y otra vez al Congreso a pedir algo tan básico como que nos dejen de matar. Es el Estado quien debe actuar con decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos. De lo contrario, nada sirve tener una ley. Fue la vocera del bloque de Unión por la Patria y autora de uno de los proyectos que se tomó como base. Lo que hizo Sand fue repasar estas cifras que digo. En 2025, 200 femicidios registrados. 2025, sí. 200 registrados por la Corte Suprema, que tiene un observatorio propio de violencia de género. Después hay otros relevamientos de la Defensoría del Pueblo, pero suele tomarse el de la Corte. Esteban Paulón, próximo testimonio, lo traigo porque es el autor del otro proyecto sobre el tema, dijo: el Gobierno Nacional, deliberadamente o por omisión, ha abandonado completamente la protección de mujeres y diversidades en relación a la violencia de género a través del desmantelamiento de políticas y del negacionismo.
Esa fue la posición de Pablón. Recordó, por ejemplo, cuando vino Cunio Libarona, hubo un cruce muy fuerte ahí en la Comisión de Mujeres en su momento. Sí, me acuerdo. Porque, bueno... Se comparó los riesgos que tiene él como señor mayor con una mujer en la calle. Exactamente. Padecemos los mismos peligros. Fue muy Yo camino mal, esa veo exposición. mal, me acuerdo, sí, efectivamente. Y ahora sí concluimos. Sí. Y fue interesante, Pato, porque la Libertad Avanza tuvo dos grandes voceras. Una fue Gabriela Flores de la provincia de Salta, que dijo, nos quieren tratar como un gobierno insensible. Palabras más, palabras menos, estoy reproduciendo lo que dijo. Nos quieren tratar como un gobierno insensible. La verdad es que no necesitamos crear más cajas para el kirchnerismo, dijo. No necesitamos hacer de esto un club político, algo por el estilo, señaló la diputada Flores. Y después habló Lorena Petrovich, que es a quien estamos viendo en pantalla. Sí. Petrovich no es cualquier diputada. Ella trabajó en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich. O sea que es una voz fuerte en el tema. No tiene un perfil tan alto, pero ayer se hizo notar en la comisión y dijo, en 2025 los femicidios bajaron un 12,3%. Dato mata relato, dijo Petrovich. El número sigue doliendo, pero no lo podemos tapar. El único gobierno que bajó los femicidios fue el de Javier Milei, dijo Petrovich. No necesitamos más organismos, ni más programas, ni más plata o más cajas para el kirchnerismo. Cruces muy fuertes. Karen Tepp también intervino de la provincia de Santa Fe, exactamente. De hecho, Pato, las diputadas de la Libertad Avanza se retiraron de la reunión antes de, cuando estaba ya por finalizar, pero se fueron antes, se retiraron antes. Gabriela Esteves muy fuerte también, marcando que esto de la emergencia es una demanda que se viene escuchando en las distintas marchas, concentraciones, asambleas del movimiento feminista. Así que siempre que se reúne la Comisión de Mujeres deja mucha tela para cortar. Esto tiene dictamen, insisto, puede ser frenado en la Comisión de Presupuesto, pero sin dudas en su gesto de presión de la oposición para poner el tema en agenda. Ahí estamos, Carolina Ramos con todo lo que pasó ayer. Y vamos a cambiar, porque decíamos al comienzo que fue un día miércoles con mucha actividad. Otro tema muy sensible es el tema lobby, más o menos como el tema semillas, ¿no? En el sentido de que la ley de semillas tiene, este es el cuarto o quinto intento en 30, 40 años, por lo menos desde el gobierno de Menem, en todos hubo un intento. Y lo mismo pasa con la ley de lobby, que es blanquear a los o las protagonistas que vienen al Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a plantear los intereses del sector privado, que es parte de la conversación, parte del momento en el cual se están debatiendo temas aquí en el Congreso. Puede ser cualquiera, qué sé yo, uno recuerda ley de medios, correo, ahora semillas. Bueno, el tema es cómo se presentan los representantes del sector privado, de una manera orgánica, con un listado abierto, o de manera reservada, como siempre acontece. Tenemos varios testimonios. Primero, el del diputado Juliano, el hombre de la provincia de Buenos Aires, que decía esto. A ver. La ley de lobby es una manera de transparentar actividades que tienen que ver con influencias que se ejercen sobre la administración pública en todos los niveles. Eso tiene una realidad. Sucede que este proyecto, este mensaje de ley de lobby, lo que hace es, de alguna manera, legalizar cualquier tipo de influencia o de gestión frente al Estado. Y en mi análisis es tan amplia la definición de lobby que en verdad con solo registrar una actividad se puede hacer cualquier cosa, incluso cuestiones que están en el límite de la legalidad. Con lo cual hay dos cuestiones a tratar. La primera es que esta ley de lobby le otorga una suerte de influencia o de presión rentada, profesionalizada, porque se establece la posibilidad de que haya lobistas pagos por los grupos económicos. Y si eso usted lo suma a la otra ley que tiene que ver, el proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con lo que es la reforma política y la privatización de las campañas, en realidad hay una privatización completa de la gestión frente al Estado y de la participación política, con lo cual...
A ver, vamos a una rectificación que tiene que ver con que quien hablaba es el diputado masista Diego Giuliano, hombre de la provincia de Santa Fe, explicando su posición en el tema lobby. Yo había mentado, error mío, al diputado Juliano, un hombre de origen radical, llegó acá con Facundo Manes, recordamos, hombre de la provincia de Buenos Aires, y quien hablaba era Giuliano, así que bueno, corresponde la aclaración, el tema lobby que se sigue discutiendo, y ahora Lorena Villaverde, libertaria de Río Negro, que dice esto, a ver. Me parece que es fundamental poder tener una ley de lobby porque nos permite seguir transparentando cuestiones que ya están como instaladas, que todos sabemos que de alguna manera se gestionan, porque en una democracia lo que sucede es que está muy bien que las distintas áreas, los distintos sectores, llámese un sindicato, ONG, puedan participar con el poder de turno del momento para generar alguna influencia que obviamente represente a su sector. Ahora, lo que no me parece que esto siga dándose en el marco de lo oculto. Entonces, la ley propone justamente crear un registro donde se tome nota de cada una de las reuniones, se vean los participantes que van a estar y se genere una trazabilidad del seguimiento, digamos, de cada uno de los temas que se abordan, y me parece que es muy positivo poder contar con una ley de lobby. Creo que es fundamental poder transparentar que la comunicación entre los sectores con el gobierno de turno sea en una situación de transparencia, en una situación reglamentada, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se registre, se deje constancia y que además todos los argentinos podamos tener acceso a cuáles son las intervenciones que hacen los distintos sectores de acuerdo a las leyes que se van a ir tratando. Así que en ese sentido me parece que la escucha siempre ha sido, este gobierno ha sido muy amplio, desde aquella presentación de la ley de bases, hemos escuchado a todos los sectores y esto sucede permanentemente. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada libertaria Lorena Villaverde. Bueno, quedaba en claro, lo estaba explicando recién Caro, el tema de declarar la emergencia en materia de violencia de género todavía pasa que falta lo que puede suceder en presupuesto y Hacienda y el eventual tratamiento en el Senado. Con ley de semillas todavía no hay dictamen, Solabarrieta, ¿no? No, claro, está, Pato, es un tema que, a ver, ante la consulta por este tema del nuevo protocolo del Gobierno Nacional, me dio la impresión que el diputado Ardoaín focalizó un poco más en el tema de la ley de semillas, que posiblemente en algún momento llegue al Congreso y será un largo debate. Por eso no hay nada, no hay fecha. Y respecto al tema lobby, ¿sabes algo? ¿Puede prosperar esto? Se siguió debatiendo ayer con organizaciones de la sociedad civil. Hay un documento, te lo voy a traer la próxima, muy crítico del proyecto que lo presentaron FOPEA, Fundar y otras organizaciones que están advirtiendo que el proyecto, así como está redactado, puede implicar una vigilancia estatal sobre las organizaciones sociales. Y que podría afectar, mira, te sorprendes por lo que estoy contando. No, porque coincide plenamente con lo que me dijo el secretario general de una ONG con el cual hablé, me dijo estamos absolutamente en contra, y le digo, ¿por qué? Bueno, porque si nosotros nos inscribimos vamos a tener que, es un tema también grisa, y vamos a tener que demostrar cómo funcionamos, nuestros integrantes, financiamiento, entonces la verdad que preferimos que no. Pero bueno, no sé. Dale. Sí, por eso. Está este documento crítico. Hay una cuestión de si se podría ver afectada la libertad de expresión también. También, al igual que Superrigi, es un tema bastante espinoso, que vamos a ver cómo se resuelve y si entra en esta eventual sesión del 24. Por ahora se está debatiendo comisiones de asuntos constitucionales y de legislación general. Es un temazo el que contás, porque yo tengo la cabeza puesta en lo que pasó en el Senado con la ley de propiedad privada, donde, bueno, no pudo cuajar y Patricia Bullrich tuvo que decir, che, lo levantamos. Digo, porque bueno, es un dato, porque acá lo que uno ve es, estamos hablando de ley de lobby, semillas, estamos hablando también de este último tema, digo, hasta acá no ha habido gestos, Caro y Gonzalo, de que acá el gobierno tiene, enfrente, tiene 100 diputados, ¿no? 100.
pero generalmente el resto acompaña, tiene 120 y pico propios o 100 propios. Me parece que los que están acompañando todavía no tienen gestos de no apoyar, a eso me refiero, ¿no? Gestos de no apoyar. De no apoyar, claro. Terminan... Como que siguen en la misma línea. El PRO, efectivamente, los gobernadores, a la hora de discutir el rigio, discutir estas cuestiones, me parece que terminan acompañando, pero bueno. Hay alguna crítica suelta, pero después en el acompañamiento están abiertos en este caso a acompañar. Por eso me parece, pero bueno. Sí, yo lo que Ese veo es más que, puntual. No, dale. no, que hay una gran mesa de negociación donde hay muchas cosas Sí, sobre esa mesa, ¿no? claro. O sea, tenés reforma electoral, zonas frías, esto del superrigi. Me parece que está todo metido en un mismo combo. Total. Y habrá que donde ver qué hay sale. que ceder y eso. Carolina Ramos, Gonzalo Solabarrieta, esto fue Orden del Día. Nada más, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Buenos días.